Muy buenas con todos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre una experimentación que se realizó sobre las líneas equipotenciales. Los integrantes de mi grupo son Charga Cartagena, Leonardo Steven, Santos Ibarra, Cristian Julio, Suárez Cotaquispe, Oscar Yared y mi persona, Huanca Coila, José Adrián. Comenzaremos con la introducción. En este experimento se van a determinar superficies equipotenciales en la región comprendida entre dos electrodos conectados a una fuente de voltaje. Los electrodos están impresos sobre una hoja de papel conductor, la cual permite el paso de pequeñas cantidades de corriente entre los electrodos, formándose con ello un medio conductor en donde se produce y se puede medir una diferencia de potencial entre cualquier par de puntos A o B. Los objetivos a plantear en esta experimentación son la obtención de patrones de líneas equipotenciales de campos eléctricos, observar experimentalmente la formación de líneas equipotenciales para diversas distribuciones de carga, en este caso los electrodos, establecer las características generales que poseen las líneas de campo y las líneas equipotenciales para un conjunto de electrodos dados y medir la diferencia de potencial entre dos puntos cargados en las líneas cargadas. Para la siguiente experimentación vamos a usar los materiales que son una fuente de poder, un multímetro, una hoja milimetrada, un recipiente, dos placas paralelas de aluminio que nos van a servir como las cargas, cables de conexión, una regla y un recipiente con agua. Luego de exponer los materiales a utilizar, vamos a empezar conectando los cables conductores desde la fuente de alimentación de corriente continua hasta las placas de aluminio que están sumergidas a 2 centímetros bajo el agua y están cargadas con un voltaje de 10 voltios cada una. Luego procederemos a conectar el terminal negativo del multímetro al terminal negativo de la placa y el terminal positivo no lo conectaremos directamente, ya que este lo usaremos como sondeo para hallar las diferentes coordenadas que tomaremos. Y para poder graficar las líneas del campo eléctrico, se deben de identificar puntos cuyo potencial eléctrico sea el mismo. El lugar geométrico de estos puntos se llama curva equipotencial y para poder empezar identificaremos 5 coordenadas diferentes en donde la sonda marque 2 voltios, con la ayuda obviamente de la placa milimetrada de una curva equipotencial. Repitiendo este procedimiento para este caso para 3 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 7 voltios y 9 voltios, con el fin de realizar las gráficas del campo eléctrico. Si nos movemos de forma paralela a la recta x igual a 3, nos daremos cuenta que el potencial eléctrico siempre será de 7 voltios. Ahora, si nosotros nos movemos de forma paralela al eje de las abscisas o de forma perpendicular a las placas, ya como ustedes quieran decirle, notaremos que los valores del potencial eléctrico varían de la placa que está cargada positivamente hacia la placa que está cargada negativamente. En la primera gráfica tenemos el voltaje en función de la distancia, en donde podemos observar que mientras la distancia crece, también lo hace nuestro voltaje. Comienza con un voltaje de 2 voltios y una distancia de 0.01 metros, y termina con un voltaje de 9 voltios a una distancia de 0.191 metros. Concluimos que el voltaje es proporcional a la distancia. En la segunda gráfica podemos observar el espacio vectorial de nuestra superficie equipotencial. Aquí podemos ver que nuestro campo eléctrico se encuentra en el eje Y va desde la placa 1 hacia la placa 2. Perpendicularmente tenemos nuestras líneas equipotenciales que comienzan desde la placa 1 con un voltaje de 9 voltios, terminando en la placa 2 con un voltaje cercano a 2 voltios. Esto muestra que nuestro voltaje está en decadencia. Se concluye lo siguiente de la experimentación. 1. El potencial eléctrico aumenta a medida que se acerca al electrodo cargado positivamente y va disminuyendo cuando va en dirección al electrodo con carga negativa. 2. Dos líneas equipotenciales nunca se cruzan, ya que no puede haber un punto que posea a la vez dos potenciales eléctricos distintos. 3. Las líneas equipotenciales tienden a curvarse según la forma del electrodo que se encuentra más cerca. Como cuarta conclusión tenemos que el potencial eléctrico al interior de un anillo uniformemente cargado es constante y el campo eléctrico es nulo, sin importar si esta carga es positiva o negativa.
Y como quinta y última conclusión, tenemos que en las líneas equipotenciales existe una simetría con respecto al eje horizontal. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo verticalmente, incluso cuando los electrodos tienen la misma forma. La línea totalmente vertical parece estar siempre más cerca al electrodo cargado negativamente.